Días, estamos en Buen Vecino Café y hoy son noticias con café a las 7 de la mañana. Carmen Enit Acevedo les habla y estamos en Buen Vecino Café desde Bonita Radio. Como siempre, el live que hacemos a las 7 de la mañana los lunes de un fin de semana tranquilo, o por lo menos intentando tranquilo, relajado, en Cabo Rojo, pero en San Juan la cosa estaba un poco tensa porque las organizaciones de periodistas le contestaron al presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, que hizo lo propio, lo que él aparente sabe hacer muy bien cuando se ve acorralado. Y es que el jueves pasado a Tomás Rivera Chats le arrestaron no solamente a su director de la Oficina de Asuntos Gubernamentales en el Senado, es que le arrestaron a su organizador político, a ese que hace el trabajo político partidista del Partido Nuevo Progresista, encargado por el presidente del Senado, dándole trabajo a la gente, organizándole o ayudándole a organizar cualquier asunto que tenga en una agencia de gobierno. Desde esos puestos es que los partidos políticos de mayoría han asumido muchas veces el poder detrás del trono en las diferentes instituciones, incluido y sobre todo la rama legislativa, las dos cámaras, el Senado y la Cámara. Y el jueves pasado, el tribunal, la fiscal federal Rosemilia Rodríguez hizo una conferencia de prensa después que un gran jurado emitió una acusación contra Ángel Figueroa Cruz, que es nada más y nada menos que ese director de oficina de Tomás Rivera Chats, empleado de su confianza, y presidente de la legislatura municipal de Bayamón, presidente de la Junta de Subastas del Senado de Puerto Rico. Y yo lo dije antes y lo vuelvo a repetir, en ese asunto de la subasta hay mucho que preguntar. Hay que ver ese descubrimiento de prueba cómo viene. Ustedes saben que ahí es con relación a los fantasmas que tenía el Senado y la Cámara entre Cristal Soto y su esposo Isoel. Ambos con contratos en la legislatura de Puerto Rico, fantasmas porque no se presentaban a trabajar, pero cobraban todos los meses. ¿Y qué es lo que le dice el Overseas Press Club y la Asociación de Periodistas a Tomás Rivera Chats? Que le faltó el respeto a la compañera Valeria Collazo, cosa que nosotros hemos discutido aquí desde el mismo jueves, que su actitud es hostil y desafiante con relación a la función de los periodistas, que es la libertad de prensa y ejercer el derecho a preguntar en una conferencia de prensa a un funcionario político electo como él. Y que lo más importante para los periodistas es permanecer en un país donde no se atente contra la libertad de prensa y que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, tiene que hacer lo suyo. La respuesta de Tomás Rivera Chats fue bien interesante, por ejemplo, con relación al Overseas Press Club. Acusó al Overseas que ellos no tienen ningún poder, ni siquiera tienen, más que poder, les planteó que no tienen fuerza moral para hablar sobre eso, porque ellos no han intervenido en asuntos como tiene que ver la cesantía de periodistas, cuando sus medios de comunicación, como ha pasado, los despiden injustificadamente. O sea, de buenas a primeras, Tomás Rivera Chats es el paladín de los trabajadores en Puerto Rico, cuando Tomás Rivera Chats es un miembro del partido que ejerció y desde su legislatura se creó la Ley 7, y ahí estamos con casi 28 o 30 mil empleados públicos menos en el gobierno de Puerto Rico. De buenas a primeras, él se torna ahora paladín de esos compañeros. Me parece que es errática la posición, incluida no solamente la que ejerció, la violencia que ejerció contra la compañera Valeria Collazo, sino también la que está escribiendo, el que está escribiendo Tomás Rivera Chats, que se levanta por las mañanas con ese pensamiento lúcido, que casi siempre tiene un pensamiento, como en anteriores ocasiones ha sido felicitar a sus colaboradores correligionarios amigos, como el mismo Ángel Figueroa Cruz, que lo felicitó hace poco, porque cumplió años. Se levanta por la mañana y lo que emite es el sábado ese comentario que tiene que ver con que el Overseas no tiene fuerza moral para ir sobre él a cuestionarle y a plantearle que un funcionario público no debe tratar así a los periodistas.
¿Acostumbrados los periodistas? No, yo no creo que nadie se acostumbre a la violencia. Lo que sí hay en muchos compañeros periodistas es mucho miedo de ejercer su dignidad y su posición frente a las posiciones, valga la redundancia, de Tomás Rivera Chats, violento, no queriendo contestarle las preguntas a Valeria Collazo, quien ejerció el derecho que tiene de llegar a una conferencia de prensa pública y decirle y cuestionarle a Tomás Rivera Chats porque él no quiere asumir responsabilidad por los fantasmas del Capitolio cuando son de él, cuando él es el que firma el contrato. Así es que yo creo que Tomás Rivera Chats picó fuera del hoyo. Ayer en la Asociación de Periodistas, y hoy lo recoge uno de los periódicos de circulación general, también le sale al paso a Tomás Rivera Chats y le increpa sobre la violencia que está ejerciendo contra los periodistas, en específico la compañera Valeria Collazo. Las preguntas de Valeria Collazo se quedaron sin contestar por parte del presidente del Senado. Yo le hice la misma pregunta a la fiscal Rosemilia Rodríguez en la conferencia de prensa, tampoco la contesta. Rosemilia Rodríguez no quiere contestar incluso si la posición de Ángel Figueroa Cruz en la legislatura municipal de Bayamón es uno de los escenarios que se va a mirar con relación a su trabajo y a estas acusaciones de empleados fantasma. Yo creo que hay mucho que contestar. Las preguntas las hacen los periodistas, las hacemos los periodistas cuando tenemos capacidad, ¿verdad? Espacio para contestar, para preguntarlas, cuando hemos estudiado y nos hemos establecido en el contexto o ubicado en el contexto correcto para hacerle las preguntas a las figuras públicas al que el pueblo no tiene acceso. Porque finalmente a la pregunta de un compañero el otro día de qué es un periodista es precisamente ese intermediario, esa persona que debe tener y tiene que ejercer el oficio con responsabilidad y capacidad para hacer las preguntas que la gente que viene aquí a buen vecino quisiera hacerle a un oficial electo y no puede porque no tiene la capacidad para entrar al espacio del oficial electo, a menos que no se lo encuentre en la calle, y a mí me encantaría que eso pasara en Puerto Rico, que cada vez que se los encuentren le increpen sobre lo que están haciendo. Y somos esos intermediarios. Pero ¿quién sino nosotros va a obtener información? Y voy al miedo de los colegas periodistas. Y yo digo que es miedo porque no puedo, ¿verdad? No puedo pensar que es desidia, incapacidad propiamente, o que no les importe. Ese miedo los ubica en el lado de la poca solidaridad que ejercieron con relación a lo que pasó con Tomás Rivera Chats el jueves y la compañera Valeria Collazo. Yo siempre he dicho que esta profesión no puede ser de una persona que legítimamente, como todos hemos sentido, viva a partir del miedo. Porque aquí hay veces que hacer cosas que son propias de uno posicionarse en un marco de valentía o si no de arrojo, ¿verdad? Porque uno no siempre está en la mejor disposición o en la estamina suficiente para hacerle una pregunta que sabemos que va a ser una pregunta problemática para la persona que está allí, pero eso es parte de la función del periodismo. Yo no vengo aquí a hacer reír a la fiscal Rodríguez, a hacer reír a Tomás Rivera Chats, a que me haga un chiste porque es mi amigo. No, nosotros venimos aquí a hacer las preguntas que el país necesita que se contesten. ¿Dónde está el dinero del pueblo? ¿Qué pasa cuando se firman unos contratos donde la gente no está participando del empleo público y se le está dando 27, 60, dice la fiscal que puede llegar hasta 60 mil dólares en robo de dinero público por esos contratos? ¿Qué ha pasado con el Instituto de Ciencia Forense? Y a eso vamos ya mismo, que no funciona. Y allí van los cadáveres de nuestra gente. Allí van las personas que mueren y en situaciones o violentas o que no están claras y tienen que ir allí para una autopsia. ¿Qué está pasando con el dinero público que no se está utilizando para esos servicios? Esas son las preguntas que el país tiene que hacerse, que se hace todos los días y que se supone que hay unos intermediarios que somos nosotros que las tenemos que hacer. No se vale el miedo, colegas, no se vale el miedo, compañeros. Y si usted lo tiene, trate de asumir una postura antes de llegar a esa conferencia de prensa. Hable con los colegas. Todos se supone que hagamos preguntas y cuando no se la contesten a uno, pase por el otro y el otro la haga otra vez para que se conteste. Eso era lo que debía haber pasado el jueves en la oficina de Tomás Rivera Chats. Que los compañeros
fueran solidarios y asumieran una postura de insistir en la pregunta. No contesta, nos vamos y nos levantamos y nos vamos. Tomás Rivera Chatz ha dicho que no le importa que no lo cubran. Pues no lo cubran. Hablen con sus dueños de medios, porque en este caso yo estoy segura que son más que los editores, los dueños los que tienen que tomar la decisión. No lo cubran. Ahí está Tomás Rivera Chatz cuando le faltó el respeto a María Luisa Ferrer, una de las dueñas del Nuevo Día. Asuman una posición vertical. Eso ha pasado en el pasado. Hay una compañera que hizo un relato de las diferentes instancias. En el pasado tuvimos a un Severo Colbert, presidente de la Cámara por el Partido Popular, que fue bien hostil contra una compañera en un momento dado. El mismo Rafael Hernández Colón como gobernador también fue hostil contra una compañera de WIPR. Se denunció, se estableció, no es posible. Me acuerdo que en las administraciones de Rafael Hernández Colón hubo unos acercamientos para ver de qué manera se podía bajar la tensión que había con los periodistas, porque recordemos que hubo una ley de mordaza, igual que la que quieren poner ahora Ricardo Rosselló y compañía, y que quiso imponer en su momento su padre Pedro Rosselló. Así que yo creo que es importante que vayamos sobre eso. Marilia pregunta, y le doy de hecho los buenos días a Brendita. Brendita, te llamo luego, no te pude ver en el fin de semana. Marilia pregunta que si creo que es un asunto generacional. Mira, Marilia, últimamente en este país o en el mundo se está aduciendo mucho el asunto generacional para, no voy a hablar de los porqués, pero para establecer las diferencias que hay de la posición, cómo se hacen unas cosas ahora versus antes o después. Yo creo que hay un elemento generacional en cómo las nuevas generaciones de periodistas asumen todo lo que tiene que ver con la posición que ocupan en determinado medio. Y eso no es muy diferente a lo que ocurre con los médicos, a lo que ocurre con otras profesiones. Yo creo que hay un elemento generacional en ese sentido. Hay cierta incapacidad de verse como el colectivo. La manera en que se han criado muchos de los miembros de esta generación los ubica en un escenario de mucho egoísmo, en que esto es lo más importante y después que yo tenga esto y la interacción con este móvil, parecería que no hace falta nada más en mi vida. Así que van a una conferencia de prensa y yo creo que a veces ni escuchan lo que el otro pregunta, porque están centrados en lo que yo voy a preguntar, en mi posición, en mi protagonismo. Se ha perdido esa capacidad de ser invisibles los periodistas. Ahora, como nos tenemos que ver, ahora como tenemos que dar cara, pues parecería que somos protagonistas que conste. Hay compañeros de mi generación o de una generación después de la mía, que no están muy lejos de los 45 años, que ocupan ahora mismo unos personalities que ellos piensan que son la noticia versus la noticia que están cubriendo. Yo creo que sí. Yo creo que hay un asunto generacional. Lourdes comenta, y saludos Lourdes, que en todas las profesiones está sucediendo eso, y eso es lo que acabo de explicar, eso es lo que yo creo. Porque hay un principio de mucho egoísmo. Pero yo lo dije el jueves por la tarde, lo dije el viernes por la mañana y lo repito hoy. Ojo con eso, como dijo el compañero Quique Estrada, porque cuando vengan por usted millennial, que se sentó ahí solamente a que el camarógrafo le cogiera la imagen y hacer una pregunta para salir y hacer ver que está trabajando, a pesar de que la pregunta no valía la pena, no insistió en la pregunta de Valeria. ¿Y sabe qué? Pueden venir por usted también. A usted también le pueden faltar el respeto. Que conste, Valeria, si no es millennial, raya en lo millennial, no es una periodista vieja. ¿Ok? No es una periodista de mucho tiempo en el oficio. Así que yo quería empezar diciendo eso, porque yo creo que Tomás Rivera Chatz, si alguien tiene miedo, el miedo se puede manifestar de muchas maneras. La cara de Tomás Rivera Chatz el jueves era una cara de miedo. Era una cara de ahora sí que están cerca de mí, ahora sí que me están tocando por aquí. Y si no, que lo conteste él. Y sería bien bueno que hiciera una conferencia de prensa precisamente para hablar de estos asuntos. ¿Usted tiene miedo?
Porque usted no se podía mover casi de la silla, además de que está, evidentemente tiene por lo menos 30 o 40 libras de más Tomás Rivera Schatz y tiene el pelo totalmente blanco. Y ustedes ven lo que hace la política o la mala política. Así que yo quería tocar eso porque me parece que la ASPRO, y hay gente que lo está diciendo, y el Overseas Press Club lo están diciendo en las redes sociales, debe hacer mucho más que indignarse con relación a este asunto. Yo creo que hay que ponerle el cascabel al gato con relación a esto. Y hablando de fantasmas, el secretario del Departamento de Salud no sale a trabajar, pero sí sale con relación a una historia que está bien interesante y hay que seguirle la pista en esta semana. El famoso contrato fantasma que emitió Rodríguez Mercado desde el Departamento de Salud, que era como un contrato que nadie sabía de dónde había salido, pero finalmente como se lo cancelaron al contratista, que es Mangual Cleaning Services, que nada más y nada menos llegó a tener 300 contratos con el Departamento de Salud. Ese contrato es tan raro que ahora mismo hay un planteamiento de que el Vimir Mangual, el hijo aparentemente de el fundador de Mangual Cleaning Services, estuvo convicto en momentos en que tuvo contratos con el Departamento de Salud, y eso es una de las prohibiciones del gobierno cuando las personas van a contratar con ellos. Más que prohibiciones, usted tiene que hacer un desglose y tiene que hacer una presentación de qué ha pasado en su vida que lo llevó a tener asuntos criminales, y eso tiene que verse en ese contexto para poder decidir si se le da el contrato o no. Pues los contratos de Mangual Cleaning Services, que eran de limpieza, eran por ese lado de limpieza, y Vimir Mangual, que es la persona que representa a la corporación, estuvo acusado por lo menos en 2 ocasiones en Puerto Rico y en Estados Unidos de trasiego de drogas, de narcotráfico. Este es el secretario del Departamento de Salud, que todavía hoy no contesta si este contrato tiene visos de ilegalidad, precisamente porque violenta en sus criterios y la información que requiere para ser cumplimentado el contrato, precisamente el hecho de que esta persona no descubrió que era un convicto. ¿Por qué me parece que es importante? Porque mire, ahora mismo nosotros estamos en medio de la temporada de huracanes que empezó el sábado, y el Departamento de Salud no ha hecho descubrimiento de muchas cosas relacionadas con el estado de situación de los hospitales en el momento que vamos a estar de cara a una nueva temporada de huracanes, pero sí descubrimos que da contratos al tutiplén con relación a personas que aparentemente tenían la incapacidad en ese momento o no cualificaban para tenerlo. Ese es el asunto de Mangual Cleaning Services, que yo les hago el descubrimiento también, que es una persona allegada. La familia Mangual es un allegado de Tomás Rivera Schatz, presidente del Senado. Y si no, pregunten dónde están los carros de Tomás Rivera Schatz en el centro de la isla, si no está en una propiedad que es de esta persona que estamos hablando. Eso sería una buena búsqueda. ¿Dónde están los carros? ¿Dónde se guardan los carros de Tomás Rivera Schatz, que como usted sabe es un aficionado de carros antiguos? Así que sería bien interesante, además de tenerlos en el Museo de Carros Antiguos que le hizo a la medida el ex alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill. Ese es Rodríguez Mercado, el secretario del Departamento de Salud. Pero entonces, si vamos a hablar propiamente de una entidad que está allí en el centro médico donde se supone que trabaje Rodríguez Mercado, el secretario fantasma del Departamento de Salud, tenemos que hablar del Instituto de Ciencias Forenses. Y es que yo creo que la noticia más importante de esta semana debe ser que los casos criminales en Puerto Rico a nivel de los tribunales pueden estar sufriendo de la incapacidad tanto del Departamento de Justicia como de la Policía de Puerto Rico de mover los casos hacia adelante, porque el Instituto de Ciencias Forenses tiene un problema de empleomanía, que los resultados de las investigaciones periciales no salen a tiempo y eso violenta el proceso de la cadena de evidencia a que todo acusado tiene derecho cuando está viendo su caso. Eso quiere decir, en el caso
propiamente de una joven que asesinaron, Rebeca Johan Roldán Nieves, es precisamente el procedimiento ante el Instituto de Ciencias Forenses que tiene detenida la investigación y por lo cual no se ha acusado a nadie. La jefa de Ciencias Forenses dice que el problema es que tiene problemas de reclutamiento, porque los serólogos, que son todo aquel que hace el análisis de los fluidos en escenas criminales, son de difícil reclutamiento, que ahora mismo solamente hay uno. Pues mire, eso podrías tener en la calle a muchísima gente que son sospechosos de haber cometido delitos, sobre todo asesinatos, y el Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico no los está llevando al procedimiento judicial porque tienen la incapacidad de llevar la evidencia al procedimiento judicial. Eso es grave. Eso lo tiene que contestar la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, la directora de Ciencias Forenses, que no es patóloga y también es una persona que entiendo que no está ligada necesariamente a las pericias del Instituto de Ciencias Forenses. Les voy a dar Beatriz Saya, se llama, la comisionada, porque ahora se llama negociado de Ciencias Forenses, y es una comisionada. Tras el paso de María sabemos cuáles son los problemas que ha tenido Ciencias Forenses, de estar de pie, de acumulación de cadáveres. Pues ahora lo que es más grave en Ciencias Forenses es precisamente que no tienen la capacidad de ir a los tribunales con la evidencia para encausar a personas, y eso es una violación a los derechos del acusado, y obviamente por ahí pueden salir por la puerta ancha todo el mundo. Esa nota es importante también porque me parece que quien está haciendo el señalamiento es el licenciado Kevin Rivera Medina de la Comisión de Víctimas de Delito del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. ¿Por qué es importante? Porque eso era lo que hacía el Colegio de Abogados activamente hace muchos años, antes de que las administraciones del Partido Nuevo Progresista, entendiéndose Luis Fortuño, rompiera con la colegiación compulsoria. Precisamente el presidente del Senado de hoy, Tomás Rivera Chats, que impulsó la descolegiación, y ahora el caucus del Partido Nuevo Progresista en el Supremo lo apoya, emitiendo la pasada decisión que dice que es inconstitucional la colegiación compulsoria. Eso era lo que hacía el colegio y eso es lo que debe seguir haciendo el colegio. Así que en ese sentido me parece que es una buena noticia que estemos viendo al colegio activo en ese tipo de casos. Y por último, yo quiero entrar en una información que me parece que también es importante que estemos mirando y tiene que ver con todo lo que se relaciona con la reorganización del gobierno de Puerto Rico y el alegado empleador único. El empleador único es aquel proyecto con el que vino Ricardo Rosselló, que de 140 agencias iba a bajar a 60. Eso es un problema que todavía él mismo admite hoy no va a poder ser implementado porque toma mucho tiempo. Pero el empleador único es que el gobierno de Puerto Rico se convierte en ese empleador que usted va a poder ir a cualquier agencia donde haya necesidad. Si hay necesidad de maestro en este determinado lugar, pues usted va a poder ir allí. Lo interesante de esta nota, recuerden, nada es casualidad. Es que la jefa de la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno establece que hay que primero que bajaron las clasificaciones de puestos. Hay 176 planes de clasificación en las diferentes agencias de gobierno, uno para empleados de confianza y otro para los empleados de carrera. ¿Okay? Dijeron también que eso reduce, se depuraron las especificaciones de clases y disminuyeron de 24,000 a 1,575 clasificaciones, que eso quiere decir un recorte del 94%. Ya no va a haber tanta especificidad. Ahora sí que es una jauja para los partidos políticos entrar a su gente ahí. Y esto es una jauja a 1 año y 3 meses, 4 meses de las elecciones generales. Hay un término que no puede haber movimiento. Velen de aquí a que haya el término, que entiendo es julio del 2020. ¿Cuánta gente se va a mover y cuánta gente van
a poner, van a colocar. Y esas son la gente que colocan, para usted saber que, ¿verdad? Para después pedirle el voto a ellos y a su familia. Yo siempre recuerdo el comentario, no te olvides de quién te dio el puesto que tienes. No te olvides, y lo decían en la mesa, para que los hijos y las hijas también voten por esa misma gente. Esa es la próxima jauja que viene. Eso es lo que yo le llamo el servirse con la cuchara grande a 1 año y 4 o 5 meses de las elecciones generales. Eso es lo que el país debería estar evitando. Eso es lo que no debe pasar después de un huracán categoría 5, que todavía tiene a la gente temblando porque empezó la temporada de huracanes durante todo el 2018 y lo que llevamos del 2019. Todavía hay gente en Puerto Rico que vive con toldo y no se me puede olvidar caerle encima. Realmente, más que caerle encima, denunciar las palabras de la alcaldesa de Canóvana, Lorna Soto, con relación al asunto de los toldos. Aquí todavía hay gente que se le va la luz todos los días. Ayer mismo una compañera, colega, estaba diciendo: llevo 8 horas sin luz y estamos listos, porque el gobernador y el presidente de la Autoridad de Energía Eléctrica, el director ejecutivo, José Ortiz, dice que estamos listos, que aquí no pasa nada, que estamos más fuertes que nunca. Todos los días se va la luz aquí en Puerto Rico. Lorna Soto, el titular, y lo dijo así con la boca de comer, que no tiene un techo, que todavía tiene toldo en Canóvanas, es porque quiere. Miren, Lorna Soto, realmente Canóvanas tiene la alcaldesa que tiene hasta que el pueblo lo decida. Hasta que el pueblo decida que no quiere más ese toldo azul de alcaldesa. Eso es lo que debe pasar con una alcaldesa que es tan insensible, que es tan dirían en Country Club, tan parejera, como le habla a su pueblo, que todavía hay gente que vive con toldo. Yo quisiera que hiciera una reflexión, Lorna Soto, si es que tiene la capacidad para hacerla, y diera para atrás, hiciera una conferencia de prensa para ver cómo puede ayudarse con las palabras que le dijo al pueblo de Canóvanas, donde vive por lo menos un 60% de la población envejecida, de más de 60 años en ese municipio. Esa población vive allí y hay muchos de ellos en los barrios bien cerca donde usted se criaba, allí en el sector Campo Rico, lo que deja atrás el sector Campo Rico y empieza por donde está el río. Por allí mismo, Lorna Soto, digo, si es que se acuerda, hay mucha gente que no tiene la capacidad para ir a la alcaldía, para buscar a uno de los correligionarios suyos, organizadores del Partido Nuevo Progresista, que los ayuden para no tener el toldo. Búsquelo. Lo que no se merece el pueblo de Canóvanas es que una alcaldesa los trate como se los trató el pasado viernes, diciendo que la responsabilidad era de ellos por no tener un techo seguro. Me parece que eso es lo que debemos estar mirando en esta semana. ¿Dónde está Lorna Soto? Y su hermano salió de la cárcel, Lorna Soto. Un hermano que está en la cárcel, y usted bien lo sabe, porque no quiso hablar sobre la relación de mucha de su gente con ese proyecto de narcotráfico que lideraba en esa área este. Así que yo creo que antes de lanzar esas injurias sobre el pueblo y esas hostilidades, vamos a mirarnos hacia adentro, a ver si el pueblo realmente se merece lo que usted le está diciendo. Bueno, ya son las 7:30. Noticias con Café se acaba ahora. Bonita Radio a las 5 de la tarde. Está nuevamente con ustedes desde los estudios con el análisis de lo que queda, porque se va a producir mucho y va a quedar mucho a las 5 de la tarde para hacer análisis. Por ahí está Salvador Méndez, que le envío un súper saludo, que me imagino que ahora que termino, pues nos vamos a ver, a tomarnos un café y a comparar notas. Recuerden, compartan los contenidos de Bonita Radio. Estamos haciendo lo que queremos hacer. Vamos a insistir en ese periodismo. Ojalá Tomás Rivera Jackson invite a una conferencia de prensa o podamos ir pronto para ver si va a deponer esa actitud o va a seguir siendo hostil y violento con los periodistas y las periodistas. A los periodistas, por favor, más solidaridad. Y yo creo que la revolución mediática debe empezar precisamente por esto, por estar en espacios donde podamos decir y hacer lo que entendamos tenemos que decir y hacer
a favor de ese país que nos escucha, nos ve y nos lee. Éxito. Nos vemos a las 5 en ¿Qué Palo es Noticia?